Hola amigos de YouTube, esto es Electroreparaciones LMC. Mira amigos de YouTube, el saludo para todos los que nos visitan y en especial para nuestros amigos suscriptores, el agradecimiento por el apoyo que nos brindan a través de sus comentarios, sus visitas, sus me gusta, pues se les agradece muchísimo, ya que eso nos permite y nos motiva a seguir compartiéndoles nuestras experiencias, lo cual hacemos con muchísimo gusto, mientras Dios nos permita hacerlo, ¿verdad? Esperemos que por mucho tiempo. En esta ocasión, señores, quiero con este video responder a las inquietudes y sugerencias de algunos compañeros, en realidad muy interesados en aprender la técnica de soldadura con estaño, con cautín. Y bueno, este trabajo de soldadura y a veces de desoldadura se hace necesario con frecuencia en los trabajos de reparaciones de electrodomésticos, específicamente lo que son lavadoras y esas cosas, con cierta frecuencia, ¿verdad? No es que se realice todos los días. En el caso mío, yo lo hago solo eventualmente, cada vez que se hace necesario, pero no es muy a menudo como para, digamos, poder disponer o verme en la necesidad de adquirir un equipo de soldadura muy sofisticado como los que hay en el mercado, que son estaciones de soldadura electrónica con reguladores de temperatura, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas que son muy buenas, muy bonitas, y todo aquel que tenga una, pues mis respetos, porque aparte que son caras, son muy eficientes y muy buenos resultados según lo que vayamos a hacer. En el caso mío, como es solo eventualmente que yo tengo que recurrir a quitar alguna pieza, ya sea algún triaco, algún, no sé, o a veces soldar o desoldar cables, entonces lo que siento que me es suficiente, y es lo que yo quisiera sugerirles, pues cada quien verá qué material adquiere para esto. Para mí es suficiente un cautín de 60 watts, estaño y un extractor de soldadura. Esta es una herramienta para extraer, para succionar la soldadura. Ahora vamos a ver cómo se usa. Entonces para mí es suficiente eso. Si a veces se hace necesario usar un cautín de mayor o de menor temperatura, bueno, yo sugiero que si puede adquirir y tener un cautín de 40 watts, otro de 60, otro de 100, bueno, ya es a gusto de cada quien. Yo con este de 60 watts me es suficiente para los trabajos de soldadura que hago. ¿Cómo regulo la temperatura? Eventualmente es necesario. Ahora vamos a ver un poco más adelante cómo lo hago. Ok, entonces, para la soldadura se ocupa un cautín, les decía, estaño y un extractor de soldadura. Una base para colocar el cautín, porque esto está caliente. Esto puede generar una quemadura bastante considerable. Yo, para no disponer de una base y no poner el cautín directamente al mueble, yo lo que hago es colocarlo sobre un objeto metálico, puede ser un desatornillador u otra herramienta, para que no haga contacto directo y no me queme el mueble. El estaño que utilizo, vean señores, dependiendo de las necesidades, dependiendo de lo que vaya a hacer de esa manera, se hace necesario adquirir uno u otro tipo de estaño. Lo hay en barra, lo hay acá como esto es como un alambre. Y para complementar la eficiencia de los resultados con soldadura, se emplea también una pasta especial que nos permite hacer un trabajo más limpio, más eficiente, con mejor adherencia, con mejores resultados. Esa pasta viene normalmente en una cajita muy similar a la de betún, de embetunar zapatos. En este caso, este alambre es hueco, él por dentro, de tal manera que ese hueco es como un tubito, y ese hueco viene relleno de resina o pasta para soldar. Ok, de modo que si usted va al comercio a comprar estaño, yo le recomiendo pues que cualquiera de las dos opciones son buenas, pero es más práctica esta, que ya trae la resina dentro del alambre. Ok, entonces le solicitan al proveedor, si tienen que comprarlo, que les dé estaño del que ya trae la resina incorporada. Viene normalmente en esta presentación, es un tubito lleno con un rollito de estaño por dentro, y nos facilita incluso poder sujetarlo para hacer la soldadura. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para hacer una soldadura? El cautín de la potencia que corresponda. Hay cautín de 40 watts, hay cautín creo que de 20, si no me equivoco,
de 20 watts, hay cautín de 60 watts, hay cautín de 100 watts y las pistolas de soldar que ya superan los 100 y resto 150 watts, según tienen más potencia las pistolas de soldar. Según lo que vayamos a hacer, pues como les decía, yo como no requiero hacer mucho trabajo de soldadura ni soldaduras de gran magnitud, pues entonces me conformo con un cautín de 60 watts. También necesitamos el elemento de extractor de soldadura. Recomiendo en algunos casos, en vez del extractor también nos puede funcionar un cepillo de estos, cepillo de dientes o una brocha que nos permita en algún momento limpiar la soldadura cuando la hayamos derretido. Vamos a ver, ahora les enseño cómo. También necesitamos en algún momento una base de apoyo, dependiendo si el alambre que vamos a soldar es algo así pequeño, entonces no podemos ponerlo en la mesa para hacer la soldadura, y necesitamos sujetarlo en algo. Ahora vamos a ver cómo. Entonces vamos a empezar con lo que son soldaduras como esta. Vean, ve esta soldadura. Vamos a extraer este transformador, un transformador de una fuente de alimentación. Como ven, el punto de soldadura es grande, es relativamente grande si lo comparamos con estos otros que son más pequeñitos, que son piezas ya menores. Ven, sí, condensadores pequeños, diodos, son relativamente más pequeños comparados con esto. Entonces, estos tipos de soldaduras son los que requieren ya más potencia en la herramienta, digamos, en este caso en el cautín. Entonces vamos a ver cómo realizamos la extracción o la desoldadura. Como la pieza es pesada, no requiere que la sujetemos de algo, pero bueno, si lo prefieren también se puede hacer. Entonces, ya que tenemos el cautín caliente, lo hacemos contacto directo con el punto de soldadura, y como pueden ver, ahí se ha derretido. Ok, ahí está el estaño ya derretido. Entonces procedemos con nuestro extractor a realizar la succión de ese estaño. Vamos a ver. Ok, a veces el extractor obviamente requiere que se hagan varios intentos hasta lograr la limpieza total. Vamos a ver. Ven, ahí el extractor ha succionado la mayor parte de la soldadura y ya el punto de soldadura nos queda listo para poder hacer la extracción. Está pegado con los otros puntos. Entonces vamos a remover la soldadura de los otros puntos. Ok, a ver, ¿cómo funcionaría entonces el caso del cepillo de dientes? Vamos a ver, esto hay que tener mucho cuidado porque se lo pega en la mano, obviamente los va a quemar. Vamos a ver, ahí tenemos ya entonces el punto de soldadura derretido, y con el cepillo de dientes nosotros realizamos la limpieza. Ok, ven, ahí vamos quitando la soldadura hasta que la hayamos removido toda. Ok, ahí está entonces la soldadura ya removida. En estas condiciones nosotros, ven, ahí se aflojó. Ven, ahí está ya. Igual pues si requieren algún toque más, eso sucede, ¿verdad? A veces no es la primera. Ok, ahí tenemos entonces el otro punto de soldadura ya removido. Y así, ven, podemos quitar todos los demás puntos. Aquí ya se soltó. Esa es una técnica para extraer piezas grandes. Ahora más adelante vamos a ver cómo extraer piezas más pequeñas. Vamos a hacer una demostración de cómo realizar soldadura a componentes pequeños como alambres. Ok, vean, una de las primeras cosas, vamos a suponer que vamos a soldar estos dos alambres. Ok, vamos a hacer una práctica con estos dos alambres. Lo primero que hacemos es quitar el aislante de los extremos del alambre. Esto normalmente se hace con una cuchilla. Ven, ahí quedaron ya los conductores expuestos. Como vamos a hacer la unión de los dos, lo que hacemos primero es, ven, arrollar uno sobre el otro. Ok, ya que están enrollados, cortamos el exceso de alambre, lo que no vayamos a ocupar. Ven, ahora podemos, perdón, estaba fuera de foco, podemos realizar la soldadura. Vean, yo lo hago de esta manera. Yo acá, una vez que he arrollado el alambre, fíjense que esto es de aluminio y también pues se puede soldar igual que el cobre.
Pero resulta que como esto se mueve mucho, yo necesito sujetarlo en algo. Es muy importante tener en cuenta eso. Vean, esta es una herramienta, una base de soporte improvisada. Es muy útil, económica y práctica, ¿verdad? Entonces, si prefieren ustedes adquirir una en el comercio más sofisticada y más cara, pues están en todos el derecho de hacerlo. Bien, se nos había desprendido un poco el alambre, pero ya lo sujetamos bien. Entonces, lo que hacemos es, vean, hacemos contacto la punta del cautín con el alambre y luego con el estaño, hasta que el estaño se derrita y bañe el alambre que vamos a soldar. Ok, ahí lo tenemos, ven, está inmerso en un baño de soldadura. Ok, ahí está ya el conductor soldado. Ahí están los conductores soldados, como pueden ver. Ahí se ve la soldadura. Y obviamente esto, para colocarlo en el sitio en donde lo vamos a colocar, lo tenemos que aislar, ¿verdad? Lo envolvemos con cinta aislante y ya tendremos la soldadura aislada. Ok, vamos a ver otro tipo de alambre que podemos soldar. Vean, este es alambre de cobre y también se puede soldar, obviamente. Lo que hacemos es quitar el recubrimiento, porque este alambre de cobre por lo que era de una bobina. Las bobinas tienen recubrimiento de cobre por encima, recubrimiento de aislante por encima, puesto que viene arrollado, ¿verdad? Entonces, para evitar cortocircuitos y problemas de fuga de corriente, viene bañado con una pintura, un esmalte especial que aislante, resiste la temperatura y todo eso. Entonces, vean, aquí tienen los dos extremos del alambre. Ok, yo recomiendo lo siguiente, que estos extremos se enrollen uno con el otro. Ok, arrollarlos de alguna manera. Es un poquito corto, pero bueno, lo dejamos a la longitud que nosotros queramos y lo enrollamos uno sobre el otro. Vamos a ver algo así. Bien, ahí tenemos los extremos del alambre enrollados uno sobre el otro y procedemos entonces a realizar la soldadura. Vean, acá, como podemos ver, le hemos quitado el aislante, pero también es importante que la resina haga su trabajo. ¿Ya? La resina también ayuda a que el conductor, el estaño se adhiera al conductor o a los conductores que vamos a soldar. Es una de las funciones que hace la resina, permite más adherencia. Ok, ahí tenemos entonces nuestros dos alambres con un punto de soldadura. Bien, voy a sugerirles entonces la forma en que yo realizo la soldadura de alambres de cobre muy usado en los ventiladores, como por ejemplo este. ¿Ven? Este ventilador por dentro tiene sus devanados y están hechos por alambre de cobre muy delgado, como este, parecido a esto, pero a veces más delgado, depende, a veces más gruesito, pero sí algo similar a esto. Es un calibre bastante, bueno, ahí lo pueden ver, ahí está el alambrito, ven, muy delgado. Esos alambres en los bobinados se acoplan o se sueldan a un cable que es el que va al exterior del ventilador. Ok, vamos a ver entonces, vamos a ver cómo yo realizo la soldadura de ambos. En primer lugar, recuerden que una soldadura, para que quede bien hecha, tiene que estar, los elementos a soldar tienen que estar limpios. Entonces yo, para limpiar el esmalte de del alambrito de la bobina, con mucho cuidado, con la mayor delicadeza posible, le quito al alambre del bobinado, le quito su cobertor, perdón, su aislante, su esmalte aislante, hasta que me quede el cobre y el alambre de cobre bien limpio. Disculpen que se me salió de poco en poco, ahora sí, ahí lo tenemos. Entonces, con esta herramienta yo procuro, sin llegar a cortarme, quitarle el forro de cobre de aislante, de esmalte aislante al alambre. Luego, igual a este, ¿verdad? Al que voy a acoplarlo,
al que voy a acoplar, y los en los ventiladores un poquito más incómodo, ¿verdad? Hay que tener paciencia para poder hacer eso. Ok, lo que hago entonces es lo siguiente: corto hasta donde me sea conveniente. Yo siempre dejo unos 4 milímetros de alambre para hacer este trabajo. Ok, entonces acá yo lo que hago es envolver sobre el alambre, sobre el cable que va al exterior del ventilador, le hago unas vueltas al alambre de cobre que pelé, ok, al que le quité el aislante. Con mucho cuidado, mucha paciencia. Esto sí les digo, hay que tener paciencia, sobre todo cuando se trata de una reparación, porque cuando es nuevo el devanado, entonces uno tiene la posibilidad de jugar con las longitudes de los cables y todo eso, entonces le resulta más cómodo. Ya que lo tenemos acá, podemos sujetarlo si fuera posible. En el caso del bobinado, como es una pieza pesada, pues no necesitamos más base de apoyo que el peso del mismo devanado. Ok, tomamos nuestro cautín y nuestro estaño y derretimos sobre estos dos alambres, derretimos estaño. Ok, ahí lo vemos. Ven, ahí vamos haciendo un baño de cobre hasta que ambos quedan bien adheridos. Ahí están ya con su soldadura. Le podemos quitar el exceso, ya sea con el mismo extractor o a como podamos hacerlo. Ok, aquí el detalle es, obviamente, con el tiempo, un poco de práctica, ustedes irán viendo los resultados, pero aquí pueden ver que ya están soldados los dos alambres. ¿Lo ven? ¿Ven? Luego vienen los aislantes y todo lo demás. Entonces ahí tenemos una técnica. Les digo, dependiendo de cómo se haya roto, de qué longitud haya quedado. En el caso del ventilador, podría ser otro aparato, otro trabajo. Nos va a facilitar un poco más la maniobra o no. Eso ya se ve en el momento. Pero la técnica es esta: le quitas el aislante, que te quede limpio. Ya puede ser con una lija, puede ser con una cuchilla, en este caso, como lo hice yo. Y se hace el enrollamiento del alambre más delgado sobre el más grueso, y luego se bañan de soldadura los dos. El punto que vas a soldar tiene que estar limpio, no puede haber suciedad de grasa, no puede haber esmalte, aislante, absolutamente nada que te impida hacer una buena soldadura. Esa es la técnica, señores. Bueno, como pueden ver aquí, cositas un poco improvisadas. La verdad, como les digo, yo no frecuento el uso de soldadura en mis trabajos, pero cuando lo hago pues recurro a esto. Conclusión, en esta parte vamos a ver a continuación cómo hacerlo cuando lo que tengo es un cautín de 60 watts, pero quiero hacer un trabajo al que no me sirve ponerle esta punta tan caliente a un trabajito que es muy delicado, ¿verdad? Como en este caso esto es de una computadora, entonces se requiere un poco menos de potencia y la punta un poco más aguda. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer a continuación. Pero a modo de conclusión, en esta parte, señores, la soldadura depende de... Eso es práctica, no crean que la primera vez lo van a lograr, eso es práctica. A mí me llevó mucho tiempo aprender y dominar eso. Me quemé muchas veces, hay que tener mucho cuidado. Se me quemó una que otra herramienta, se me quemó el mueble también, lo marqué varias veces con el cautín y cosas por el estilo. El cautín cuando esté caliente nunca se golpea, tampoco frío, pero caliente menos, ¿verdad? Porque la resistencia está interna, está con alta temperatura y un golpe la puede dañar. El estaño que utilicen, prefieran estaño resinado, del que ya trae la resina incorporada por dentro, o bien si prefiere usar un estaño más grueso y del que no trae resina, pues comprar la resina por aparte. Limpia las piezas que vas a soldar, cables, laminitas, lo que sea, pero que vayan bien limpias. No puede llevar grasa, ni pintura, ni esmalte, absolutamente nada. Tiene que estar directamente el metal descubierto para que el estaño se adhiera. Use siempre que le sea posible una base de soporte para que las piezas no se le muevan. Y mientras pueda, use
un extractor de estaño para succionar el estaño y la pieza quede limpia como lo vimos al inicio, o bien una brochita, un cepillo de dientes, puede ser. Vamos a ver entonces cómo hacemos para modificar un poco la temperatura y que se nos facilite realizar trabajitos mucho más pequeños y delicados. Bien, hasta aquí hemos visto entonces la manera de desoldar y volver a soldar o realizar soldaduras en piezas, digamos, de un tamaño determinado que nos facilita, nos permite manipular, ¿verdad?, la herramienta con un poco más de comodidad. Pero ¿qué pasa cuando el espacio es más reducido? Por ejemplo, a modo de ejemplo, esta tarjetita era de una computadora, digamos, tiene componentes mucho más pequeños, ven, puntos de soldadura que son mucho más reducidos y mucho más delicados también, ¿verdad?, que los que hemos venido viendo hasta ahora. Yo en ese caso sugiero lo siguiente, vean, en primer lugar tenemos que poner esto en una base de apoyo porque se nos ven, es liviano, se va a mover cuando lo toquemos con el cautín, entonces es muy incómodo. Hay que ponerlo en una base de soporte, como las que he venido mencionándoles, pero bueno, en este caso, como yo no ocupo hacer soldadura con tanta frecuencia, entonces yo no tengo por qué comprarme una base de soldadura cara o sofisticada, pudiendo ingeniármelas de alguna manera. Como pueden ver, este es un alicate de presión al cual yo le adapté una prensa. Aquí le llamamos prensa para ropa, ¿verdad? No sé cómo le llaman en otros países. Yo lo que hago es sujetar la pieza, como pueden ver, acá, y ya me quedo en una posición firme. Entonces ahora yo puedo realizar el trabajo de desoldar y volver a soldar esta pieza con un poco más de comodidad. Por tratarse de piezas más pequeñas, señores, esto les sugiero hacer lo siguiente. Vean, el mismo cautín que hemos venido usando de 60 watts con una punta gruesa, lo hemos adaptado, le hemos limpiado un poco para que haga mejor contacto, y le hemos adaptado un pedazo de alambre de cobre. Tiene que ser de cobre. Ven, eso es de aproximadamente unos milímetro y medio, tal vez no llega a 2 milímetros, y se lo hemos arrollado a la punta del cautín, de modo que la temperatura se transmite al alambre de cobre, pero como la punta es más delgada, obviamente la potencia que se transmite a ese alambre es mucho menor. No sabría decirles cuánto, no me pregunten cuánto porque no sé cómo se reduce, en qué medida se reduce la potencia en este caso, ¿verdad? Pero sí nos permite trabajar con este tipo de componentes de menor tamaño, de menor espacio. Ok, entonces hacemos contacto. La ventaja es que al reducir la superficie, digamos, el alambre, el diámetro del alambre, nos permite trabajar con tranquilidad sobre estos componentes porque no corre el riesgo de quemarse por el exceso de temperatura, de dañarse en su estructura. Entonces hacemos la soldadura, contacto para derretir el estaño, y luego con el extractor realizamos la extracción de el estaño. Recordemos que para un mejor resultado la punta del alambre de cobre tiene que estar limpia, ¿verdad?, despejada de carbón. En ocasiones se hace necesario ponerle un poco de estaño a la punta o a los puntos que vamos a desoldar, y procedemos a realizar la succión. Vamos a ver entonces, ahí lo tenemos. Ok, ahí hemos extraído el estaño, como pueden ver quedó solo el puntito donde está la patita o la pieza que queremos desoldar. Como pueden ver, ahí se puede apreciar. Ven, ahí está el estaño retirado, y así sucesivamente podemos realizar la extracción del estaño de las otras patitas hasta que liberemos esta pieza o la pieza que vamos a extraer, ¿verdad? Aquí el tema no es ya ahí podemos seguir haciendo el mismo procedimiento hasta extraer la pieza, cualquiera de ellas. Aquí lo importante, el mensaje que quiero dejarles es que al momento de hacer la extracción de piezas de menor tamaño, lo hagamos con una punta. Se puede hacer para reducir la potencia, para reducir el grado de temperatura al que llega esta punta gruesa. La podemos reducir añadiéndole de esta manera un pedazo de alambre de cobre. De esa manera podremos soldar piezas más pequeñas, porque al no disponer de 1, 2 o 3 cautines con diferentes potencias, o al no disponer de una base o de una estación de soldadura
sofisticada, entonces podemos jugarla de esa manera. Yo lo hago así porque, como les digo, mi trabajo no implica estar haciendo soldaduras y desoldaduras a cada momento. Esto lo hago nada más de forma eventual, entonces no me es importante tener una estación sofisticada para esto. Entonces ya como pueden ver, yo puedo quitar piezas y volverlas a colocar con toda comodidad para poder realizar los trabajos en donde se me demande el uso de soldadura. Aquí, como podemos ver, estoy volviendo a poner la soldadura a la pieza que desoldé. Ok, ahí está la pieza ya con soldadura, como pueden ver, con un punto de soldadura tal y como estaba al inicio. Entonces esa es la forma, señores, de hacer este tipo de trabajos. Para los señores que me habían hecho la consulta, con mucho gusto, pues acá les comparto la forma en que yo lo hago. Como les decía, puede haber otra técnica, puede haber otro tipo de equipo, puede haber tecnología avanzada en la materia. Pues bueno, ya eso queda a la capacidad o a la decisión de cada quien para hacer estas cosas. Yo pues les comparto el método sencillo y práctico que utilizo para estos trabajos de soldadura. Bien, mis amigos, entonces espero a los señores que me hayan hecho la consulta, yo gustosamente les dije en aquel momento que estaba preparando pues para, entre otros trabajos que tengo que estar pendiente, pues de eso también de manera importante las respuestas y las aclaraciones de las dudas que tengan, y por supuesto pues realizarlas en video también me lleva un poquito de trabajo. Por eso cuando me hagan una consulta o una sugerencia, pues les pido paciencia y comprensión, ¿verdad? En el sentido, yo con mucho gusto estoy trabajando en eso. Para eso somos Electro Reparaciones LMC, mis amigos. Los dejo con estas sugerencias, espero les sirva de alguna manera. Para mí es de mucho agrado saber que les estaré ayudando de alguna forma a realizar algunos trabajos, a aprender algunas técnicas para eso. Sí les recuerdo mucho cuidado, las quemaduras son peligrosas, igual se trabaja con corriente eléctrica. Si descuidamos donde ponemos el cautín, es peligroso, se nos puede incendiar incendiar no, pero podemos causarle daños al mueble de trabajo o algún objeto, alguna herramienta. Ya me ha pasado, he echado a perder algunas herramientas. Pero bueno, esas son mis sugerencias, mis amigos. Los dejo con mucho gusto hasta un próximo video, si Dios lo permite, que les dé trabajo, paz, salud, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.